El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno podernos encontrar para saludarte, desearte que la paz y el amor de Dios llenen tu vida, llenen tu corazón y llenen todo tu ser. Este es su servidor, juntamente con toda mi familia, les enviamos un Dios les bendiga, un cordial saludo en esta hora fraternal, ameno, pidiendo a Dios que bendiga tu vida, pidiendo a Dios que cada camino en el cual tú vas sean guiados por Dios tus pasos. Cada paso que das, que Dios lo guíe, que el Señor haga que la luz de Él resplandezca y que tú puedas crecer en Él. Es nuestro gran deseo. Hoy vamos a seguir estudiando y hemos titulado este mensaje: Una gota de agua se molesta con el océano. Una gota de agua, haz la dimensión ahí en tu mente, se molesta con el océano. Estamos en Romanos capítulo 11, versículo 35 y 36. Y hoy nos corresponde estudiar una pregunta que el apóstol, en medio de ese grito de alabanza, expresa a Dios de ver que el plan de salvación, que la inserción de los gentiles para la mente judía era algo loco, era algo inconcebible. Y él da un grito de alabanza. Y el apóstol dice: oh profundidades de las riquezas, de la ciencia, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos. Y luego él dice: ¿quién conoce la mente del Señor? Y hoy estudiaremos Romanos 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Escribíamos: una gota de agua se molesta por el proceder del océano. Porque a la gota, según su juicio, el océano está actuando mal. Piensa por un minuto. Tú eres una gota. Tienes una mente finita. Dios es el océano. Una mente infinita. Muchas veces no comprendemos el proceder de Dios, el cómo Él actúa. Y nuestra imagen y semejanza, de hecho quiero contarles, hemos venido estudiando y escribiendo un manual de discipulado y hemos querido hacerlo de manera práctica, fácil de entender, el ABC de la vida cristiana. Y lo estamos desarrollando para mi hermano en Cali y para las personas que lo deseen tomar. Y al mirar lo que es la imagen y la semejanza de Dios, hay una gran profundidad que muchas veces confundimos. Y a causa del pecado, la imagen que Dios plasmó en el hombre y la semejanza se ha distorsionado. Y a causa de esa distorsión, es que entramos a juzgar y a proceder y a señalar el actuar de Dios. Mucha gente dice:
Es que Dios tiene todo en control. Dios todo está en control. Pero hay cosas que tú debes hacer. Si uno discute sobre un tema, salen miles y miles de pensamientos y de sabiduría. En cambio, la palabra de Dios es verdad. Es la verdad. Esa gota se molesta porque Dios había trazado un plan, unas buenas nuevas, llegan a su cumplimiento porque los judíos lo sabían, pero no lo querían reconocer. Como no lo querían reconocer, se despachan contra el apóstol. Y una vez el apóstol escrituralmente les muestra, ellos quedan sin argumento y empiezan a cuestionar a Dios. Por eso él dice, ¿quién le dio a él, o sea, a Dios, primero para que hubiera sido recompensado? Muchas personas creen que el servir en una iglesia, eso les va a acumular para obtener una salvación. Muchas personas van y predican la palabra, van y la exponen, y cuando regresan se sienten orgullosos porque han hecho algo en la obra de Dios, por lo tanto creen que Dios les va a aplaudir, que Dios les va a decir bien, bien, qué bueno. Pero viene a mi mente en esta hora un ejemplo acerca de los hijos. Cuando nuestros hijos comienzan a crecer, uno no les da el estudio porque ellos lo merecen. Uno da el estudio porque uno es el padre y desea lo mejor para ellos. Dios, tu Padre, tiene promesas insondables que tú eres el único que aceptas o rechazas. Uno no le da estudio al hijo porque él lo merezca. Dios no te va a dar nada a ti porque tú lo merezcas o porque tú has hecho algo en su obra. De hecho, el evangelizar y el predicar es nuestra responsabilidad. Es nuestro compromiso. Es la manera de mostrar el amor de Dios. Pero Dios no se mueve en base a lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas por lo que Él es. Vuelvo y te repito. Dios hace las cosas por lo que Él es. Siempre Dios ve en ti algo grande. Hablemos de Saúl. Saúl tenía un complejo muy grande. Tenía una inferioridad. Tenía un problema, el cual Dios no lo veía, pero él lo veía en su manera de pensar. Dios lo llama y lo elige. Y empieza Saúl a tener una serie de cosas porque su padre le había marcado de que era un bueno para nada. Tú dirás, pero ¿de dónde saca esto? Cuando nosotros permitimos que otros nos enmarquen o nos encasillen y dejamos de lado lo que Dios tiene para nosotros, es cuando entramos en dilemas de complejos de inferioridad, celos de ataques. Y no diga, mi esposa ha lidiado conmigo en todo eso. Porque uno se enmarca y lo han enmarcado mentalmente. Pero ahí es donde viene el secreto en la presencia de Dios. De destruir todos esos argumentos. Vemos nosotros, y por qué digo que Saúl había sido enmarcado por su padre. Recuerda que un día se perdieron 3 asnas. Y su padre envió a buscar esas asnas a Saúl, ¿con quién? Con un criado, con un sirviente. Y fueron a buscar las asnas. Pasaron un tiempo. El criado dijo, hay un vidente que nos puede ayudar a encontrar las asnas. Empezaron a buscar a Samuel.
Entonces llega Saúl y le dice, pero vamos a verlo, yo no tengo cómo pagarle, no tengo qué ofrecerle. ¿Y qué dijo el criado? No te preocupes, yo tengo dinero, yo pago por ti. Fueron y cuando llegaron a buscar a Samuel, Dios le había dicho a Samuel, viene un príncipe a buscarte. Mira que Dios te ve a ti como lo mejor. Como cuando uno ve a sus hijos y uno añora que hagan unas grandes carreras y les da estudio y los visiona, pero ellos deciden hacer otras cosas. ¿Qué puede uno hacer como padre? Nada. Uno visionó, preparó, dio el estudio, pero ellos no supieron aprovechar. Entonces llega Saúl y pregunta, ¿dónde está el vidente? Y Samuel le dice, yo soy el vidente, yo soy el profeta. Cuando Samuel lo ve, Dios le dice, ese fue el que yo te hablé. Y en menos de nada llega Samuel y le dice, tú tendrás lo mejor, y no solo tú, sino toda tu casa, tendrá lo mejor del reino para ti. Samuel, el hombre de Dios, el representante de Dios, le dio la mejor carne a Saúl. Le atendió de la mejor manera. Saúl, yo creo que se preguntaba, pero ¿por qué ese trato conmigo? A veces tú dices, pero ¿por qué, Señor? Pero tú no te das cuenta que Dios desea darte lo mejor. Pero tú piensas que hay que ayudarle a Dios y hay que hacer algo. Porque es que como Dios me da, yo tengo que dar. Y resulta que no es así. Dios te da porque a Él le place darte. Porque Él es Dios, es tu Padre. Nadie le puede dar nada a Dios. Nadie le puede ofrecer nada a Dios. Nada. Somos personas que es por su gracia, su misericordia y la obra que hizo Cristo en la cruz, somos hijos de Dios. Entonces, Saúl recibe, al otro día el profeta le dice, te voy a hablar lo que hay de parte de Dios. Le da visión, le da espíritu, le da revelación, pero Saúl no dejaba sus complejos. Y muchas veces el pensar es que ¿será que Dios me perdona? Dios te perdona. Muchas veces ¿será que el Señor está enojado conmigo? Dios te ama. Pero hay cosas que tú tienes que afrontar. No estoy diciendo peca, no. Porque las consecuencias las tienes que pagar. Dios te perdona, sí, pero las consecuencias las tienes que pagar. Y Saúl lo iban a nombrar, ¿y a dónde se escondió? Ya no había tenido una mente renovada, ya no había visto el poder de Dios al profetizar, pero él se encajonó, se abrumó, y eso fue lo que terminó destruyendo una vida con un propósito que Dios tenía para Saúl. Por eso la Escritura dice, ¿quién le puede dar a Dios algo? ¿Quién? Si alguien lo hizo, será recompensado. Pero como Dios no da de acuerdo a lo que tú haces, sino Dios da porque le place, porque a Él le nace. Pero cuando tú escuchas al religioso, ¿sabía usted que toda persona religiosa, todo aquel que te condena por tu pecado, todo aquel que te señala por tu pecado, es un religioso? Y en cierta manera, en esa persona, en ese religioso, se cumple lo que dice Apocalipsis 3:16. ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? Miremoslo, Josu. Apocalipsis,
capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la Escritura? Yo conozco tus obras, o sea, tu obrar, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué el religioso es un hombre tibio? Por dos cosas. La primera, él no está en el mundo, o sea, no es frío, porque el mundo le contamina. El mundo le quita santidad, le resta santidad. El mundo es lo peor. Entonces no está en el mundo. Pero va a la iglesia y en la iglesia no está. Porque el religioso no sabe qué es el amor, la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. Porque siempre señalan a la persona con su ojo crítico y se olvidan de que abogado hay para con el Padre, a Jesucristo. Entonces el religioso ni está en el mundo, ni está en la iglesia. ¿Qué somos nosotros para juzgar la obra de Dios? ¿Qué gota eres tú para ponerte molesto con el proceder del océano? Muchos han confundido su trabajar en la obra de Dios como si dicha labor, el predicar, el evangelizar, el ayudar en la iglesia, el dar a los pobres, etcétera, etcétera, lo que sea, el obrar, es un compromiso que Dios adquirió contigo. Entonces, entre más tú hagas, yo estoy comprometido a bendecirte. Y ese es un gran error. Tú tienes que honrar a Dios porque Dios es tu Padre. Tú tienes que honrar a Dios porque es tu responsabilidad. Pero aquí hay un papel importante cuando tú haces algo, y es que eso que tú haces, hay una siembra para luego tú recibir una cosecha. Y no todas las veces las semillas que uno siembra florecen o dan su germinación al mismo tiempo. Hay semillas que duran un tiempo. Hay semillas que brotan rápido. Entonces, Dios te va a bendecir por trabajar en su obra, claro. Pero es que esa es tu retribución, porque lo que tú siembras, eso cosechas. Pero no indica en que Dios esté comprometido y obligado a darte. Ese es el gran problema que la gente no entiende del dar. Y ahí es donde las personas que trabajan con la mal llamada prosperidad, porque la prosperidad de Dios existe, es real, pero la mala prosperidad es cuando juegan con tus sentimientos, juegan con tu manera de pensar y te dicen siembra y Dios da. Sí. Si tú vas a una iglesia, apoyas económicamente, vas a recibir. Eso es cierto. Pero no es que Dios está obligado a que porque yo va a venir una cosecha. No. Porque si su actitud de dar no es la correcta, te pasa lo mismo que aquellos hombres que daban, ¿se acuerdan el relato de Jesús? Daban de lo que les sobraba. Daban para que los vieran. Daban para que los elogiaran. Daban porque, imagínense, es el boom. Fulano dio tal cosa. Sí, no es que ese fulano tiene plata. Y empieza ese fulano a recibir la gloria. Y la gloria que era para Dios se va diluyendo, diluyendo, diluyendo. Hasta que dice el mismo Jesús que había una mujer que solo tenía 2 monedas. No tenía nada más. Pero ella sabía el dar. Y fue sin ningún interés. Y las dio. Nadie la vio. Yo me imagino que aquellos ricos le dirían, mujer, quite. Usted solo trae eso. ¿Qué le pasa? Al Señor hay que darle lo mejor. Al Señor hay que honrarlo. Sí, pero ¿con qué actitud? Eso es lo que Dios está diciendo en este tiempo.
Uno predica el Evangelio de las buenas nuevas y lo hace uno sin interés. Hay recompensa. Hay recompensa de parte de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es tu deber y mi deber ser sumisos a Dios por lo que Él es y no por el castigo que pueda venir. Sus planes a menudo requieren que se crucen con tu pensamiento que llevas en el camino. Los planes de Dios se pueden cruzar con los planes de Él. Y Él desea que tu plan sea eliminado para que hagas el plan de Él. Él nos prueba. Claro. Oh, Dios no probó la fe de Abraham. Dios no le había prometido a Abraham un hijo. Pasó el tiempo de la promesa. Quizás Dios te ha prometido algo a ti y ha pasado el tiempo de la promesa. A veces nos dejamos abrumar y creemos que a Dios se le olvidó y que Dios se retrasó, pero Dios no llega ni antes ni después. Entonces los Abrahames buscan soluciones, buscan cosas humanas. Vienen los errores, vienen los fracasos. Cuando llega la bendición, tú tienes que desatarte o tú tienes que despojarte de tu plan humano para seguir el plan de Dios. Pero aún así, dice la Biblia que a Abraham, Dios le dice, dame tu hijo, el hijo de la promesa. Hoy tú serás un tipo de lo que va a pasar con mi hijo en la gracia. Yo me despojé de él. Yo sabía que debía morir, que debía ocupar el lugar del sacrificio. Eso hizo Isaac. Isaac fue tendido sobre el altar. Y el muchacho dijo, Padre, está la leña, está todo, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Cada vez que tú dices Jehová Jireh o Jireh, quiere decir Dios proveerá. Dios será provisión. Y vemos que Abraham cumplió. Iba a sacrificar a aquel muchacho. ¿Y qué le dijo Dios? He visto tu fe, honrado tu obediencia. Así que todo acto que tú hagas, ¿cuál es la actitud? ¿A dónde te lleva? ¿Cuál es la razón de tus actos? A veces creemos estar calificados para llevar el mensaje a todo el mundo. A veces creemos estar calificados porque tenemos un conocimiento. A veces creemos que somos más que alguien porque quizás leemos más. No es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Así que tú debes hoy decir, Señor, te voy a honrar por lo que tú eres, por lo que tú representas, y mi responsabilidad es hablar a otros de ti. Y a medida que tú lo hagas, vas a ver cómo Dios te prospera, cómo Dios te bendice, porque tu siembra va a obtener un resultado. Dios está buscando personas que muestren al mundo su esencia. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el estrato de las cosas? Uno coge un limón, lo exprime y él da su jugo. Y ese jugo es el que tomamos. El mundo necesita que tú des lo que es Dios. Pero ¿qué hay en ti? Un limón arrugado, un limón seco, un limón insípido. ¿Qué clase de cristiano eres? Aquel que señala, aquel que critica, aquel que todo lo ve bajo la lupa. Yo me imagino, eso tienen una lupa
¿usted por qué viste ropa negra? Y yo un día lo miré y le dije, porque pues me gusta y la verdad pues menos en Puebla. Y pues la verdad me luce. Eso es del diablo. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser del diablo? Si yo soy hijo de Dios. No, eso representa el mundo oscuro de las tinieblas. Yo le dije, bueno, entonces ¿dónde queda la Biblia que dice no por obras para que nadie se gloríe? No, hermano, le dije, no te confundas. Dios sabe la intención que hay en tu corazón. Es imposible para Dios probarte a partir de tus obras. Es imposible porque cada obra tiene un resultado. Dios prueba es tu actitud, tu actuar, tu corazón. Imagínate que la tierra dejara de girar. ¿Usted se ha puesto a pensar? Porque un día la tierra dijo, ya me cansé de girar. Se detendría el día y la noche, o sea, ya no habría tiempo. Dicen que en 24 horas la tierra hace un recorrido o va a una velocidad más o menos de 1670, dicen algunos, otros dicen ¿cuánto, hijo? 1400. Pero recuerde que la Biblia dice que a causa de lo justo los días se acortarán. Si un día se va a acortar, ¿qué quiere decir? Que la tierra tiene que girar más rápido, porque el día pasará más rápido, ¿sí o no? Porque lo que marca el día y la noche es el giro de la tierra sobre su propio eje. 107.800 kilómetros por hora, más o menos. Ahí googlealo. ¿Qué dice? 107.200 kilómetros, 280 kilómetros por hora. Bueno, vamos a una velocidad incalculable y cada día giraremos más rápido, porque la Biblia dice, si los días no fueran acortados por causa de los justos, nadie sería salvo. Así que mi hermano, no te equivoques. No te equivoques con Dios. No te equivoques porque Él formó el universo. Y lo formó para mostrar a los demás su gloria y su señorío. Él te hizo a imagen y semejanza. ¿Por qué no hizo los ángeles? Porque Él es Dios. Te hizo a ti. Y esa imagen y esa semejanza es transformada cada vez que tú vas a la presencia de Dios. La imagen tiene que ver con la personalidad tuya, con la autoridad que Dios te dio sobre lo creado. Y la semejanza tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu. ¿Por qué? Porque tanto imagen y semejanza son de Dios. ¿Qué quiere decir? Una persona es eterna. Si tú te alejas de Dios, vivirás eternamente alejado de Él. Si tú te acercas a Él, vivirás eternamente cerca de Él. El universo es lo suficiente vasto y grandioso como para ocupar los pensamientos de alguien para siempre. Qué poco sabemos de las maravillas de la creación. Incluso pertenecemos a este pequeño mundo y ante nuestros propios cuerpos y almas, la tierra, el océano, las bestias, los pájaros, los insectos, cuanto más todos los días sale algo nuevo y asombroso que nos hace ver cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.